Muy buenas noches, amigos. Soy el doctor en educación, magíster en ciencia política, licenciado en periodismo, José Andrés Cuadros El Carpio. En esta ocasión vamos a exponer todas las razones bíblicas por las que la confesión y la Eucaristía son necesarias para la salvación. Primero comencemos con la necesidad de la confesión para la salvación según la Biblia. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, se dice que nada impuro entra al reino de Dios. Por ello Jesús dio el poder a sus apóstoles de perdonar los pecados en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 23. Y por ello hay confesión en todos los templos católicos a la hora de la misa. Además, las citas bíblicas que hablan que es necesario la Eucaristía para la salvación están en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51 a 58, donde Jesús dijo que el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por ello, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena, y dijo que lo hagan en conmemoración de él, no en memoria, sino en conmemoración, donde en la Eucaristía Jesús reactualiza, revive su sacrificio en la cruz para nuestra salvación. La evidencia bíblica de que los cristianos celebraban la Eucaristía el domingo está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, donde dicen que estuvieron unidos los apóstoles el primer día de la semana, que es el domingo, para la fracción del pan, porque Jesús fraccionó el pan en la última cena y en la actualidad se llama la Eucaristía. Por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia católica. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, se dice que hay que creer en la tradición. Y si uno busca en un diccionario, encuentra que la tradición son las fuentes no escritas, en este caso de la doctrina cristiana. Y en esa tradición se argumenta la asunción de la Virgen María y otros hechos más. Y además en primera de Pedro, en capítulo 3, versículo 21, se habla del bautismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 a 58, se habla de la Eucaristía, y también en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y además en Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15, se exige la unción de los enfermos a los que van a morir. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, se habla del sufrimiento como instrumento y medio para la salvación. Y en Santiago capítulo 2, versículo 17 al 26, se exige una fe con obras. Repito, en Santiago capítulo 2, versículo 17 al 26 del Nuevo Testamento, se exige una fe con obras. Y las citas bíblicas que San Pablo pide que oren por él, porque a eso se llama interceder, está en Romanos capítulo 15, versículo 30 y Colosenses capítulo 1, versículo 9. Además, cabe resaltar que una manera de comprobar que Dios existe es por el hecho de que en las citas, las profecías bíblicas que se deberían haber cumplido en la Biblia se han cumplido, que son las mayorías. ¿Y por qué? Porque hay un Dios poderoso que hace cumplir las profecías bíblicas. Y ese es Dios. Y eso es una razón por la que debemos creer en Dios, porque hay un Dios que hace cumplir las profecías bíblicas que en su mayoría se han cumplido en la Biblia. Solo queda un pedazo pequeño por cumplir. Pero es Dios que es el que hace cumplir las profecías bíblicas, y por lo tanto ese Dios existe y hay que creer en él. Todas estas intervenciones las pueden cotejar textualmente en en el link que pongo al debajo del video, donde hay un link de mi blog donde pueden cotejar todas estas citas bíblicas que estamos exponiendo. Se despide José Andrés Cuadros El Carpio, que soy doctor en educación, magíster de ciencia política y licenciado en periodismo. Que Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad.